Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo de la Escuela Palo Bajo y del canal de Víctor Amat. En este vídeo de hoy voy a hablar de algo que últimamente me viene llegando por todos los lados, que es la autoestima, el concepto típico de la autoestima. Y quiero hablarte esta vez de 3 mentiras muy gordas que nos solemos creer sobre la autoestima. La primera cosa que quiero decirte es que en realidad este discurso sobre la autoestima empieza a estar como muy mezclado en la sociedad y todo el mundo está dando por supuesto que hay que tener en cuenta este concepto, ¿no? Y ahí olvidamos precisamente lo que son los conceptos, y los conceptos son ideas y las ideas no siempre son realidad. Por lo tanto, la primera mentira gorda de la que te voy a hablar hoy es de que la autoestima existe. ¿Vale? La autoestima no existe como tal, la autoestima es un concepto, es una idea, es una hipótesis que nos tiene que servir para algo. Cuando hablamos de autoestima, estamos inventando algo, estamos inventando que una persona pues se quiere a sí misma o que una persona de alguna manera se valora a sí misma. Este concepto de autovaloración, autoquererse, es un concepto relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Quiero decir que probablemente en la Edad Media eso ni siquiera tenía ningún sentido, o en el siglo XVIII, XIX no tenía ningún sentido, pero en el siglo XX, sobre todo en los últimos 25 años del siglo XX, ¿no? Diríamos de los años 70 a los años 2000, el concepto de autoestima crece y es una idea que cuaja. Es una idea que tiene éxito. Se convierte en una idea explicativa diríamos, de la psique humana y una idea explicativa de por qué las cosas te van bien o por qué las cosas te van mal. Entonces es muy importante tener en cuenta que un concepto es tan útil como realmente sea su efecto. Quiero decir que cuando uno piensa que la autoestima debería ayudarle, pero pensar en eso no le ayuda, pues igual tendríamos que cambiar la manera de visualizar el problema y cambiar de concepto, porque mantener un concepto que no te está siendo útil es una auténtica chorrada, como podemos imaginar, ¿no? Como pensar, quiero mandar un coche a la luna, pero bueno, ya puedo lanzar el coche a la luna con un super tirachinas, que si vemos que aquello no funciona, pues hay que cambiar la manera de pensar sobre el problema. Tenemos que buscar otras opciones. Así que lo primero que tenemos que ver, y la primera de las mentiras gordas que nos han hecho creer en estas últimas décadas, es que la autoestima es algo que existe y es algo que es verdad. La autoestima es un concepto que nos puede servir o no. Si nos sirve, ole, perfecto. Si no nos sirve, podemos cambiar el concepto. Voy a decirlo de otra manera. Piensa en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y piensa en un adolescente que tenga mucha autoestima. Y probablemente si piensas en un chaval con mucha autoestima, te viene a tu cabeza un chaval un poco repelente o un poco gilipollas, ¿no? Es decir, al final la gente que tiene mucha autoestima, en términos así, ¿no? Como que está muy contento de conocerse a sí mismo o muy orgulloso de sí mismo, podría convertirse en un personaje pegajoso y en un personaje que no tiene ningún interés. La autoestima, entonces, conceptualmente, recuerda este punto o es útil o no. La segunda de las mentiras gordas es que tú tienes problemas por falta de autoestima o porque no tienes autoestima. Claro, si has creído el primer concepto de que la autoestima existe, obviamente una manera de explicar tus problemas es decir, bueno, claro, como no te quieres mucho o no tienes mucha autoestima. El otro día, por ejemplo, estaba yo en el metro y estaba escuchando una conversación de unas chicas que estaban al lado mío en el metro. Una de las chicas le decía a la otra que, bueno, que tenía problemas relacionales con una pareja, con un chico, y que este chico, pues de alguna manera, y ella tenían tensión relacional y ella sufría. Y entonces la amiga le decía, bueno, en el fondo tú sigues con él porque tienes baja autoestima, si te quisieras, lo dejarías. Y yo pensé, o no, a lo mejor ella tiene la autoestima tan alta que piensa que si se lo propone, lo va a cambiar a él. Es decir, a lo mejor se cree ella que tiene tanta fuerza y tal influjo que si sigue machacando, al final lo cambiará a él. Y él dejará de ser de la manera que es gracias a lo inteligente, lo amorosa y lo, diríamos, buena nena que puede ser esta persona. Por lo tanto, más que baja autoestima, podría ser un problema de exceso de autoestima, según cómo lo miremos, ¿no? Por eso os decía, si pones de alguna manera en duda el concepto, puedes poner luego en duda muchas de las explicaciones en las que ese concepto va a aparecer. Entonces, una de las cosas que es importante es no pienses que porque alguien pasa un problema o pasa una dificultad es porque tiene baja autoestima. Muy probablemente esté pasando al revés. Cuando yo tengo un problema, mi autoconcepto baja. Si yo estoy intentando superar una dificultad pero no la puedo superar, probablemente me veré a mí mismo o a mí misma como alguien menos fuerte o menos inteligente o menos
adecuado de lo que yo me creía. Por lo tanto, también la autoestima podría ser vista como un resultado a un problema y no como una causa del problema. Esto es otro punto importante y es otra de las mentiras gordas que nos han dicho sobre la autoestima y que nos solemos creer. La tercera mentira gorda, teniendo en cuenta las dos anteriores, es que, claro, si tú te esfuerzas, puedes subir la autoestima. Es decir, tienes problemas porque tienes baja autoestima, por lo tanto, la solución a esto es subir tu autoestima. Para poder subir la autoestima, vamos a tener que hacer cosas que generalmente no podemos hacer. Por ejemplo, cambiar tu estado de ánimo o poner límites en situaciones que te cuesta poner límites porque no sabes ni siquiera por qué no pones límites en estas situaciones, o vas a tener que ser otro tipo de persona de la persona que eres para poder afrontar de una manera autoestimada una situación. Por lo tanto, como la autoestima no es un depósito que se puede llenar o vaciar, lo más importante es que pienses también que el hecho de querer subir la autoestima muchas veces te la baja, porque claro, si tú lees un libro sobre qué cosas hay que hacer para subirte la autoestima y la intentas hacer y no te va bien, el resultado de eso es que tu autoestima baja. Siempre cuento el caso de un paciente mío que intentaba subirse la autoestima mirándose al espejo, recitando mantras positivos y cada vez se sentía peor, ¿no? Cada vez se sentía peor en su esfuerzo para subirse la autoestima. Por lo tanto, subir la autoestima, y esa es la tercera de las mentiras gordas de hoy, pretender subir la autoestima puede llevarte a que tu estima vaya bajo y bajo y abajo y abajo. Así que si te han gustado estas 3 ideas sobre la autoestima y te interesan las cosas que voy diciendo en mi canal, suscríbete, dale aquí abajo al botón de suscribir, o bien, como siempre te pido, haz rodar este vídeo a personas que pueda irle bien atender a las cosas que te estoy explicando. Así que hasta pronto, nos vemos en próximos vídeos en la Escuela Palo Bajo.